tardes, compañeros y maestra. Hoy hablaré acerca de los ángulos notables. Para empezar, ¿qué es un ángulo? Me di la tarea de investigar y llegué a la conclusión de que es la parte de un plano determinado por dos rectas, y todo esto cuenta con un punto de origen. Ahora que sabemos esto, ¿qué son los ángulos notables? Son aquellos ángulos específicos que aparecen con determinada frecuencia en la vida cotidiana. Algunos ejemplos podrían ser como la forma que tiene o se ve en un cono de helado, también la posición que forman tus dedos al estirarse y la abertura que queda entre ellos. Al mover tus brazos se forman muchas posiciones de estas. Hasta en las manecillas de un reloj se pueden observar conforme va pasando el tiempo muchas de estas. Pero también, ¿en qué influiría saber cómo medir tus ángulos o cómo usarlos? Pues pienso que los ángulos pueden servirte en la forma en la que arrojas un balón, cómo despega un avión, la velocidad que tienen que tener, o muchas cosas influyen al momento de saber qué ángulos usar y qué ángulos no. Sabiendo esto, ¿qué uso le puedo dar a los ángulos notables en mi vida cotidiana? Bueno, la verdad es que le puedes dar un buen uso en tu vida cotidiana, ya que te serviría de mucha ayuda, ya que puedes usar y evitar hacer procedimientos de una manera más fácil. Bueno, entre comillas, porque lo que en verdad hace es generarte un mejor entendimiento del tema, y tú con la experiencia que vas obteniendo poco a poco vas a poder lograr hacerlo de una manera más fácil y saber cómo usarlos y sacarles un provecho. Bueno, ¿a cuáles se les consideran ángulos notables? Esos vendrían siendo el 0, 30, 45, 60 y el 90. Aunque también existen ángulos segundos que son considerados ángulos notables, pero tienen una menor importancia o uso en la vida cotidiana, que estos vendrían siendo el 180, 270 y el 360. Bueno, a continuación les explicaré las razones trigonométricas 30 y 60, y al terminar estos, seguidamente explicaré las razones trigonométricas de 45. Bueno, ¿qué les parece si agarramos un triángulo equilátero, el cual sumados A, B y C daría un valor de 180, por lo cual que cada uno de estos ángulos tendría un valor de 60. Pero, ¿qué pasaría si partimos este triángulo por la mitad? Dos triángulos rectángulos, y esto haría que cada lado tenga un valor diferente, porque al momento de que esto pasara, este ángulo se encogió y dio un resultado de 30. Este se volvió más grande, por lo cual tiene un valor de 90, y el último sigue con su valor de 60. Eso nos ayudará para obtener los valores de la razón trigonométrica, y podemos calcular el valor de su altura de la hipotenusa, y por medio del teorema de Pitágoras, el cual a partir de esto y aplicando la definición de seno y coseno de cualquier ángulo, podemos obtener las razones trigonométricas de los ángulos de 30 y 60. Bueno, 30 y 60. Por lo cual, a continuación, poniendo las razones de 30 y 60 en la pantalla, para hallar las razones de un ángulo de 45 grados, partiremos de un triángulo rectángulo en el que aparezca. Sabemos que los ángulos agudos suman 90, por lo tanto, si un rectángulo tiene un ángulo de 45 grados, obligatoriamente tendrá 2. Para el ejemplo, partiremos de un triángulo rectángulo isósceles, y para simplificar los cálculos ponemos elegir aquellos catetos midan la unidad antes dicha. En la pizarra elaboré un triángulo rectángulo cuyos ángulos 45, 90 y 45 grados. Aplicaremos el teorema de Pitágoras para hallar
la hipotenusa. Y ya solo faltaría calcular las razones que estarán apareciendo en pantalla. Ahora hablaré de los ángulos notables en la circunferencia. Son aquellos ángulos especiales formados por rectas notables o segmentos de la circunferencia. Estos se clasifican de la siguiente manera. Ángulo central. El ángulo formado por dos ángulos o por un diámetro y un radio tiene su vértice en el centro. En la imagen podemos observar. Tenemos trazada la circunferencia en el vértice que es 0 y el ángulo que estamos siguiendo se encuentra en el vértice. Para hallar este ángulo tenemos la siguiente fórmula. Se dice que el ángulo A o B es igual al arco que sostiene, es decir, ponemos AB y encima un arco, y con esto, compañeros, ya tenemos la primera fórmula. Ahora vamos por la segunda clasificación, que es la siguiente: el ángulo inscrito. La definición es la siguiente: tiene su vértice en un punto de la circunferencia y lo forma un par de cuerdas. Lo podemos ver en esta demostración. Su vértice es el punto B, ¿de acuerdo? Y lo forman las cuerdas BA y BC. El ángulo inscrito está señalado. Para la medida de este ángulo tenemos la siguiente fórmula: ABC es igual a la mitad del arco que se forma, que comprende sus lados. Es decir, la mitad de este arco se divide entre dos, será el arco AC y lo dividimos entre dos. Con eso ya tenemos la fórmula para hallar un ángulo inscrito en una circunferencia. Bueno, compañeros, ahora vamos con la tercera clasificación, que es el ángulo seminscrito, y su definición es la siguiente: tiene su vértice en un punto de la circunferencia y lo forma una cuerda y una tangente. Eso lo podemos ver en la ilustración. Tenemos una cuerda que está en el segmento CA y tenemos una tangente, esa tangente la llamamos B. Entonces el ángulo seminscrito del que estamos hablando es el que se forma entre esta cuerda y esta tangente, ¿de acuerdo? Se llama seminscrito porque el ángulo se encuentra parte dentro de la circunferencia y parte fuera, y para la medida de este ángulo seminscrito vamos a tener la siguiente fórmula: el ángulo ACB es igual a la mitad del arco que comprende sus lados. Ahora vamos con la cuarta clasificación, que es la siguiente: ángulo interior. Este, compañero, se define de la siguiente manera: su vértice se encuentra en un punto interior de la circunferencia y lo forman dos cuerdas que se cortan. Esto que acabo de decir lo podemos comprender más en este dibujo. Eso siempre nos va a ayudar bastante. Aquí tenemos dos cuerdas, una es el segmento AE y otra es el segmento CD. Si vemos estas dos cuerdas, se cruzan o se cortan en un punto al que yo nombré B. Este punto B es el vértice de nuestro ángulo interno. Ahora, por la medida para este ángulo interior que yo tengo, tenemos la siguiente fórmula. Bien se dice que el ángulo interior, Hey amigos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, yo les explicaré cómo se resuelven las razones trigonométricas de los ángulos de 30 y 60 grados. Primero que todo vamos a usar un triángulo equilátero. Recordemos que una de las cualidades que tiene ese triángulo es que obviamente todos sus lados son iguales y además sus ángulos internos también. Los ángulos internos de este triángulo miden 60 grados. Por el momento solo trabajaremos con uno de estos ángulos. En el ejemplo que usaremos, todos los lados del triángulo medirán 2. Una segunda característica que tiene este tipo de triángulo es que la línea de la altura divide al triángulo equilátero en dos partes iguales. En el triángulo podemos observar que ya está trazada esta línea. Esta línea deberá ser trazada en ángulo recto, no se les olvide. Así que, como les decía anteriormente, la línea de la altura divide al triángulo en dos partes iguales, por lo cual la base se dividiría en dos y quedaría en uno por cada lado de este triángulo. Por el momento utilizaremos el triángulo del lado derecho.
Por lo que podemos apreciar, este tipo de triángulo es un triángulo rectángulo. Entonces ya trazamos el ángulo de 60 grados. Posteriormente utilizaremos el teorema de Pitágoras para resolver la altura de este triángulo. El teorema de Pitágoras nos dice que el cuadrado de la hipotenusa es la suma de los cuadrados de los catetos. En la esquina inferior izquierda les puse el cómo se hace el teorema de Pitágoras en este tipo de triángulo. Podemos observar que está el 2 al cuadrado, que es igual a x al cuadrado más 1 al cuadrado. La x representa la altura y el 1 al cuadrado representa la base. Primero elevaremos todo al cuadrado. En el ejercicio sería 2 al cuadrado, pasaría a ser 4. Luego x al cuadrado se quedaría como está. Y 1 al cuadrado sería 1 por 1, por lo cual quedaría en 1. Posteriormente pasamos el 1 al otro lado de la ecuación. Al pasar el 1 al otro lado, este pasa de ser positivo a ser un número negativo, por lo cual se convertiría en una resta. La resta quedaría en 4 menos 1 y nos daría como resultado 3. Simplemente bajamos el x al cuadrado y nos queda 3 es igual a x al cuadrado. Posteriormente sacamos su raíz cuadrada, lo cual nos queda como x es igual a 1.7320. Ya teniendo este dato, sabemos que esta es la altura, así que podemos empezar a hacer razones trigonométricas. Al lado del procedimiento del teorema de Pitágoras, nos encontraremos que están las fórmulas de las razones trigonométricas, las cuales serían seno, el abreviado sen, que sería cateto opuesto sobre hipotenusa; coseno, abreviado cos, cateto adyacente sobre hipotenusa; y tangente, abreviado a tan, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Así que ahora procederemos a hacerlo. Primero tenemos que definir cuál es el cateto opuesto y cuál es el cateto adyacente. En la imagen que les puse se aprecia cuál es el cateto adyacente y el cateto opuesto. Están marcados como el cateto adyacente como CA y el cateto opuesto como CO y la hipotenusa como H. El cateto de 30 grados sería el cateto adyacente, la altura, y el cateto opuesto, la base del triángulo. Recordemos que el cateto adyacente siempre es el cateto que está más cerca del ángulo y el cateto opuesto es el ángulo que está del otro lado del ángulo. Como ya es el caso, el cateto adyacente sería la altura, el cateto opuesto sería la base. La hipotenusa sería el lado del triángulo. Así que ahora que sabemos esto, podemos proseguir. Comenzamos con seno. Este nos dice que se resuelve con el cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de 30 sería 1 entre 2, lo cual nos daría un medio. El coseno de 30 sería cateto adyacente, que sería 1.7320 sobre 2, la hipotenusa. Y la tangente sería cateto opuesto, que sería 1 sobre cateto adyacente, 1.7320. Ahora que ya tenemos las razones trigonométricas básicas, procederemos a hacer las inversas. Para esto solo sería poner los números a la inversa. Por ejemplo, para hacer cosecante, la inversa de seno, sería que quedaría 2 sobre 1. Recordemos que el 1 se puede quitar, así que solamente quedaría el 2. El siguiente sería secante, la inversa de coseno. En este caso sería 2 sobre 1.7320. Y por último, cotangente, que es la inversa de tangente. En este caso sucedería lo mismo,
que con la cosecante, que sería que quedara 1.7320 entre 1. Así que como sabemos, se quita el 1 y solo queda el 1.7320. Una vez resuelto esto, podemos usar estos mismos datos para obtener las razones trigonométricas del ángulo de 60 grados. Para resolver las funciones trigonométricas de 60 grados, nos quedaremos únicamente con el dato de la altura. Lo demás tendremos que borrarlo y hacerlo nuevamente. El procedimiento será el mismo que el anterior, con las mismas fórmulas y todo. Lo único que cambiará serán la posición de los catetos. El cateto adyacente ahora será donde está la base y el cateto opuesto será donde está la altura. Les dejaré cómo quedarían las respuestas. Bueno, entonces eso sería todo. Gracias por prestar atención y un saludo y bye. Bueno, pues eso vendría a ser todo por parte de mi equipo. Y pues también quisiéramos, de parte de todos, agradecer que hayan prestado atención durante el video. Y esperamos que les haya podido haber servido para aprender algo respecto a nuestro tema, el cual fue razones o funciones trigonométricas en ángulos notables. Pues esto sería todo y les damos las gracias por haberlo visto y prestado atención durante este video.